Entonces, vamos a comenzar. La vez pasada estuvimos viendo los cinco operadores lógicos o conectivos lógicos, ¿verdad? Pero vamos a trabajar hoy únicamente con la negación, conjunción y disyunción, haciendo ejercicios con estos. Y vamos a dejar el condicional y el bicondicional para la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del concepto de tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta o de varias proposiciones compuestas para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Entre las tablas de verdad nos encontramos con valores como BF, aquí los tenemos, BF, 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 aquí tenemos VV, FF. Bueno, cuando diga B o V, ¿verdad? Veces que digo V, veces que digo B, ¿verdad? Pero la verdad es que se llama V. Y entonces cuando vemos una tabla de verdad, nosotros tenemos que saber identificar qué operador, ¿verdad? Tenemos que ver qué operador es el que nosotros vamos a utilizar y qué enunciado simple vamos a utilizar para la operación. Es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver en la negación. La negación lo único que hace es que le cambia el valor de verdad a lo que es un enunciado, ¿verdad? Llámese enunciado A. Tiene dos valores, dos posibles valores, BF, B y F o V y F. Y lo que hace es que si está en V, lo pasa a falso, y si está en falso, lo pasa a V. Eso es lo que hace la negación, ¿verdad? Entonces, ese es, como quien dice, uno de los más fáciles. Vamos a ver, bueno, hay un ejemplo. Bueno, en una tarea hay un ejemplo de eso, pero vamos a hablar también sobre eso. En el siguiente, en conjunción es el y. Para que el resultado de y sea verdadero, ya sabemos que es este símbolo, es necesario que todos los enunciados simples lo sean, se llama conjunción. Creo que de eso ya ustedes ya están más que aburridos, ¿verdad? De repetirles eso. Ustedes ya se lo saben también, ¿verdad? Que cuando estamos utilizando el operador o el conectivo y, cuando estamos utilizando el conectivo y, entonces los valores que se van a comparar son los que están acá. Entonces vamos a comparar este con este. Si comparamos este con este, nos va a dar verdadero acá porque así nos dice la regla, ¿verdad? De que cuando son dos verdaderos, entonces va a ser verdadero. Ahora, cuando hay una V y una F, va a ser falso porque estamos trabajando con el operador lógico y. Aquí hay FV, entonces es falso porque tienen que ser verdaderos los dos. Y aquí va a ser falso porque recordemos, ¿verdad? Que en caso contrario, o sea que la única forma que va a ser verdadero con i es que los dos sean verdaderos. Todo caso contrario va a ser falso. Entonces, ese es en cuanto al conjunción o u operador y. Bien, hasta ahí vamos bien, vamos bien. Vamos a ver ahora el de disyunción. Disyunción en tablas de verdad. Para que el resultado de O, ¿verdad? Tenemos el símbolo aquí, sea falso. Este es el contrario, para que el resultado de O sea falso. Los dos enunciados, ¿verdad? Los dos enunciados tienen que ser falsos. Caso contrario va a ser verdadero. Entonces, ahí es donde les decía que cuando es disyunción, tenemos este símbolo. Cuando es disyunción hay más probabilidades que hayan verdaderas que falsas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque únicamente va a ser falsa cuando hayan dos falsas, como en este caso. Y caso contrario va a ser verdadero. Caso contrario va a ser verdadero. Entonces, esos son los operadores lógicos que vamos a utilizar en esta clase. Ahora, vamos a ver algunas reglas para la construcción de las tablas de verdad. Reglas para la construcción de tablas de verdad. Lo primero que tenemos que determinar, jóvenes, es cuántas líneas va a tener nuestra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que tiene 4 líneas, miren, o 4 filas. 1, 2, 3, 4.
Acá tenemos una que tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Observen, desde aquí hasta aquí hay 8. Entonces hay unas que tienen 8, hay unas que tienen 4, hay unas que tienen 2, hay unas que tienen 16, hay unas que tienen 32, va a ir aumentando. Va a ir aumentando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber por qué o cuándo va a llevar 4 u 8 líneas. ¿Cuándo va a llevar 8 líneas? ¿O cuándo va a llevar 4 líneas? ¿Cuándo va a llevar 2? Pues eso depende exclusivamente, escuchen, va a depender exclusivamente del número de enunciados simples que tengamos o proposiciones simples que tengamos en el ejercicio. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos unos ejercicios. Aquí tenemos P y Q. Aquí hay dos enunciados simples, ¿verdad? Tenemos la proposición P y la proposición Q. O llámese enunciado P, enunciado Q. Tenemos P y Q. Entonces tenemos dos enunciados. En el siguiente tenemos P, tenemos Q, tenemos P y tenemos R. Entonces, ¿cuántos enunciados simples hay aquí en el B? ¿Cuántos tenemos entonces? Sin contar el que está repetido. Son 3. Ajá, muy bien, son 3. Y acá, en el siguiente, ¿cuántos tenemos? En el inciso C. 2. Muy bien, 2. No se cuentan los que están repetidos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos P y acá tenemos P, acá tenemos Q y tenemos Q. Pero no se cuentan, ¿verdad? Porque es uno mismo, ¿verdad? Igual acá tenemos 3, aunque se repite P, pero solo tenemos 3 y aquí tenemos 2. Igual acá tenemos 2 proposiciones simples o enunciados simples. Ahora, eso es lo primero, identificar cuántos tenemos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos elaborar estas tablas de verdad, que ya lo vamos a hacer para practicarnos. Aquí tenemos en el 1, ¿cuántos enunciados tenemos? ¿Cuántos enunciados simples en el 1? 1. Está clarito, ¿verdad? 1. No importa, jóvenes, no importa si los enunciados están representados con la letra A, con la letra B, con la letra C, no importa. Puede ser S, T, U, así como lo tenemos acá, puede ser P, Q, R. ¿Estamos claros con eso? No importa la letra, ¿verdad? Que le asignemos. Ahora, en el segundo, ¿cuántos enunciados simples hay? Hay 2, ¿verdad? Muy bien, y en el tercero hay 3. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar. El número de enunciados para sacar el número de líneas. Ojo, eso es importante para Los ver. simples son las letras T y U, y la I, ¿qué es? La I es el operador. Ok. La I es el operador, ¿verdad? Miren, T y U. R, V, I, U. Aquí, entonces serían 3 porque I, recuerden que es el operador de conjunción. Aunque no, aquí no tiene el símbolo ¿verdad? El símbolo para arriba, ¿verdad? Pero ya sabemos que es un operador lógico. Y, o, y negación. Y el que es condicional, bicondicional son operadores o conectivos lógicos. Pero ahorita vamos a trabajar solamente con conjunción, disyunción y el de negación. Y entonces volviendo a lo de las reglas para el número de líneas de la tabla, hay una fórmula específica. Dice indicar que para encontrar el número de líneas de la tabla basta con resolver X, que X sería el número de filas, igual a 2 a la N, donde N es el número de enunciados simples y X el número de líneas de la tabla. Bueno, eso ya lo había dicho. Entonces, el 2 es constante, el 2 es constante. Entonces aquí tenemos el ejemplo cuando tenemos 3 enunciados simples, ¿verdad? O 3 proposiciones simples, 1, 2 y 3. P, 1, Q2 y R3. Recordemos que P no se cuenta 2 veces, ¿verdad? Porque ya ha estado una vez. Ahora, como tenemos 3, entonces vamos realizando la fórmula. Entonces ponemos que X es igual a 2 a la N. Entonces sería X sería igual a la 2 a la 3. ¿Verdad? Porque tenemos 3 enunciados simples, 3 proposiciones simples. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer esta operación. 2 a la 3 igual a 2 por 2, 4. Acá está el 4 y 4 por 2 igual a 8. Entonces, ese es el número de líneas que nos va a dar. Y X va a ser igual a 8. Ahora,
Esto a la hora de hacerlo, no es necesario que se haga, ¿verdad? O que se haga esta fórmula. No, esto solo es para determinar el número de líneas. Lo que va a hacer es el número de líneas. Esta operación no lo va a hacer, ¿verdad? O si usted la quiere hacer aparte, pero eso no va en el ejercicio. Pero le voy a decir algo que basta con saber que, ¿verdad? Cuando tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros un enunciado simple. Esto lo pueden tomar captura. Van a ser 2 líneas. La tabla va a tener 2 líneas. Esto se lo pueden aprender. Se lo pueden aprender ya de memoria, ¿verdad? Va a tener 2 líneas. Si tiene 2 enunciados simples, entonces va a ser igual a 4 líneas. Si tiene, vamos a ver, 3 enunciados simples, va a ser igual a 8 líneas. Y si tiene, bueno, ya tiene 4 enunciados, va a ser igual a, si lo vamos haciendo, como hasta ahora, ¿cuántas líneas tendría? Vamos a ver. ¿16? Muy bien, 16 líneas. Excelente. 16 líneas. Entonces, esto ustedes perfectamente se lo pueden aprender, ¿verdad? Sin saber utilizar esa fórmula. La fórmula es más que todo para que nosotros sepamos el por qué. El por qué, como les digo, esto no se hace a la hora de hacer un ejercicio de tablas de verdad, solamente es para saber, ¿verdad? Cuántas líneas va a tener y por qué tiene tantas líneas una tabla, ¿verdad? Porque tiene X líneas una tabla. Entonces, cuando miremos, lo primero que tenemos que saber nosotros es aprender a identificar con los enunciados. Entonces, si tiene un enunciado simple son 2 líneas, si tiene 2 enunciados simples son 4 líneas, y si son 3 enunciados simples son 8 líneas. Entonces, esa tablita ustedes la pueden aprender o le pueden tomar captura, la pueden apuntar ahí. Esta fórmula es para explicar el por qué, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué esto? Bien, lo que sigue después de determinar el número de líneas es llenar las tablas. Vamos a llenar las tablas con lo que son los valores de verdad. Los posibles valores de verdad para cada uno de los enunciados o proposiciones simples. Bien, aquí también hay una regla. Hay una regla que va a ser siempre así. Y ustedes se la tienen que aprender y tienen que saber el por qué y tienen que saber que no va a cambiar. Y es igual a esto, ¿verdad? De que cuando tiene un enunciado simple van a ser 2 líneas, cuando son 2 son 4 líneas y así. Eso va porque va, ¿verdad? Eso nunca va a cambiar. Ya sabemos el por qué, porque hay una fórmula que así lo determina. Ahora vamos a determinar los posibles valores de verdad para cada uno de los enunciados, simples o proposiciones simples. Observen en el siguiente caso, tenemos que cuando tenemos 2 proposiciones, entonces los posibles valores de verdad serían 4, ¿verdad? Tenemos 4 líneas, entonces a esas 4 líneas las vamos, en el primer valor, en el primer enunciado que tenemos aquí, que es P, siempre en el primer enunciado que tengamos, ya puede ser A, y se puede llamar A, ¿verdad? Pero es el primero, A. Se puede llamar, en el caso que teníamos allá, se puede llamar T, se puede llamar S, se puede llamar V. Bueno, V no lo podemos utilizar, ¿verdad? Porque nos confundiría. Se puede llamar, ¿verdad? A, B, C, se puede llamar P, Q, R, se puede, como sea, pero siempre que es el primerito, o en el valor, en la primera columna, se van a dividir esas 4 líneas entre 2,
y la mitad va a ser verdadero y la mitad va a ser falso. Siempre va a ser así. La mitad verdadero y la mitad falso. Aquí tenemos de esta manera, para n igual a 2, asignaremos un grupo de valores de verdad de 2 verdaderas y 2 falsas. Entonces divide 4 entre 2. Valores de verdad iguales para la primera columna. Y la siguiente, para la segunda columna, observen, para la segunda columna, va a ser la mitad de ese valor. O sea que, como acá fue 2 y 2, acá va a ser 1 y 1. La mitad de este valor. Observen, aquí dividimos 4. Las 4 filas las dividimos entre 2. Entonces la mitad verdadera y la mitad falsa. En lo que es la primera columna. Ahora en la siguiente columna es la mitad de lo que tenemos en la primera. Y la mitad de 2 es 1. Entonces en la mitad sería aquí. Sería entonces aquí 1, 1, 1 y 1. Por eso es que queda BF, BF. No importa como les digo, cómo se llame la tabla, los enunciados o las proposiciones. Pueden ser, como les digo, ABC. No importa. Siempre que hayan 4 líneas, en la primera columna van a ser 2 verdaderas y 2 falsas, perdón. ¿Verdad? Porque dividimos 4 entre 2. 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la siguiente columna va a ser la mitad de 2, 1 y 1. ¿Verdad? Como dice aquí, la mitad del valor, 1, una verdadera, una falsa para la segunda. Esto es cuando tenemos una tabla de 4 líneas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una tabla de 8 líneas? De 8 líneas, se repite la misma fórmula. Hay 8 líneas. Hay 8 líneas, entonces, como tenemos 8 líneas, quiere decir que hay 3 enunciados simples, pero observen, está P, Q y R. Por eso es que tiene 8 líneas. Ahora, ¿cómo vamos a llenar esta tabla? La vamos a llenar de la siguiente forma. A las 8 líneas la vamos a dividir entre 2. Observen, acá dice 8 entre 2. Lo que le estoy explicando es lo mismo que dice aquí, solo que le estoy explicando con palabras sencillas, ¿verdad? Entonces, a las 8 líneas lo vamos a dividir entre 2 y vamos a aplicar 4 verdaderas y 4 falsas. Lo mismo que en la anterior, ¿verdad? Solo que como aquí era de 4, eso lo aplicamos 2 verdaderas y 2 falsas. En este caso es de 8, entonces aplicamos 4 verdaderas y 4 falsas. La siguiente columna, la segunda columna, es la mitad de este valor, ¿verdad? De estos valores, que es 4 y 4. Entonces aquí serían 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Porque acuérdense que es la mitad de lo que tenemos acá. Recuerden que la anterior eran 2, entonces acá pasó a 1. ¿Verdad? Pero en este caso, nosotros ya estamos con una tabla de 8 líneas, entonces es 4 y 4, entonces acá sería 2 y 2. Entonces aquí sería 2, 2, 2, 2. Es decir, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Ahora en la tercera, va a ser la mitad de este, ¿verdad? La mitad de este sería 1, ¿verdad? Entonces, y la mitad de este sería 1. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Sin importar de qué fórmula proposicional se trate, es decir, si, como les decía, A, B, C, puede ser T, puede ser S. Si el número de proposiciones simples es igual, la combinación de los posibles casos de verdad en la tabla es la misma. Es decir, que siempre va a ser lo mismo. Entonces, hay que aprendernos esto también, de que cómo llenar estas tablas de verdad de acuerdo al número de líneas, ¿verdad? Bueno, y sabemos nosotros que si tiene 8 líneas, ya sabemos que tiene 3 enunciados. Sabemos que si tiene 4 líneas, ya sabemos que tiene 2 enunciados. Y si tiene solo un enunciado, pues ya sabemos que tiene 2 líneas también. Entonces, vamos a hacer unas tablas de verdad, estas que están aquí. Las que están aquí las vamos a hacer para que miren ustedes cómo van a quedar. Entonces las vamos a hacer con ustedes y ustedes me van a decir me van a ayudar a llenar. Aquí tenemos, el primero es ese. Bueno, aquí tenemos, miren que aquí se utilizaron V, ¿verdad? Aquí se puede distinguir, ¿verdad? Que
que lo están utilizando como proposición simple, ¿verdad? Porque tiene el mismo tamaño, no es pequeña, ¿verdad? Y además, las proposiciones las están utilizando y con la letra normal, ¿verdad? No están utilizando el símbolo. Entonces, vemos que la están utilizando como proposición, ¿verdad? Pero esto solo es para el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Vamos a llenar, vamos a hacer un cuadro. Aquí lo vamos a hacer en Excel. Dice, elaborar las tablas de verdad para, vamos a ver, entonces el primero es ese. Vamos a escribir aquí tabla para ese. Voy a hacer más grande. Tabla para S. Entonces, vamos a escribir la letra S aquí, la proposición S. La proposición S. ¿Cuántas líneas va a tener la proposición S? O la tabla de verdad para S. 2 ¿Cuántas líneas. 2 líneas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las 2 líneas. Voy a rellenarlo aquí con los bordes. Entonces aquí ya me quedó de 2 líneas. Ahora, ¿qué valores va a tener aquí y aquí esta tabla? Si tiene 2, ¿qué valores va a tener? Según la regla. ¿Cuántas verdaderas y cuántas falsas va a tener? Una cada una. Ajá, muy bien. Una verdadera y una falsa. Siempre se comienza con la verdadera y después con la falsa. ¿Verdad? Porque solo tiene 2. Entonces, recuerden que la regla dice que la mitad es verdadera y la mitad va a ser falsa. O dividimos 2. ¿Verdad? Dividimos 2 entre 1. Entonces nos va a dar 1 y 1. Y ya tenemos la tabla. Entonces, esta tabla es para S porque solo tiene un enunciado. Ahora vamos con la tabla para T y U. Vamos a ver. Tabla para T y U. Entonces ya tenemos 2, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí. Permítanme. Vamos a escribir aquí T. Vamos a poner mayúsculas, ahí como falla. T y vamos a poner U. Entonces tenemos T y U. ¿Cuántas líneas va a tener esta tabla para T y U? 4 líneas. Va a tener 4. 4 líneas. Vamos a ver por qué. Porque hay 2 enunciados. Ajá, muy bien. Los enunciados simples. Ajá, muy bien, porque hay 2 enunciados. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4. Entonces esto de aquí me está sobrando, ¿verdad? Entonces quedaría así. ¿Verdad? 4 líneas. Entonces ya habíamos determinado de que para la tabla que tenemos aquí, tabla con los enunciados T y enunciados simples T y U. Entonces, determinamos que son 4 líneas, ¿verdad? Porque en las reglas así nos aparece, ¿verdad? Hay una fórmula para sacarlo, que es x igual a 2 a la n, donde n es el número enunciado, y se multiplica, ¿verdad? Ese 2 por el número enunciado, 2 por 2, 4. Pero, como les digo, hay una tablita donde ustedes ya pueden, aquí se las dejé. Bueno, aquí se la escribí donde ya puede estar establecido así y eso no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, ahora lo que sigue es asignarle los valores a esta tabla. La primera columna que tenemos, bueno, vamos a decir la primera, el lado izquierdo, que tenemos, la vamos a llenar de qué forma. ¿Cuántas verdaderas y cuántas falsas va a tener? 2 verdaderas y 2 falsas. Ajá, muy bien. 2 Las verdaderas. primeras 2 verdaderas y las 2 falsas. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Es porque así está establecido, ¿verdad? De que a las 4 líneas que tenemos vamos a dividirlas entre 2 para escribir la mitad verdadera y la mitad falsa.
Ahora, ¿qué pasará con la segunda fila y con los valores de U? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a quedar? Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a ver si alguien me dice por qué. Porque es la mitad de la primera fila. Ajá, muy bien, es la mitad, ¿verdad? La mitad de aquí, entonces lo pagamos acá, y la mitad de esto también acá, y ahí lo vamos llenando según eso, ¿verdad? 2, esto lo vamos a dividir entre 1, y nos va a dar 1, entonces 1 y 1. 1 y 1. Entonces ya tenemos, para esta tabla también ya la tenemos hecho. Hicimos la tabla para S y ahora seguimos con lo que es la tabla R, V y U. Vamos a crearla. R, V y U. Así es, pero vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver son cuántos enunciados simples tenemos ahí. 3. 3, muy bien. ¿Y qué nos dice? ¿Cuántas filas va a tener cuando tenemos Va a 3 tener 8. enunciados? 8. Va a tener Ah, 8. muy bien. Voy a copiar este formato acá. Ya me dijeron que tiene 8. Entonces, yo creo que me pasé más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltó la del título. Entonces, la del título es, aquí vamos a escribir R, vamos a escribir V, y aquí vamos a escribir U. Voy a copiar formato. Igual aquí. Y aquí vamos a llenar los valores. Ya tiene 8. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8 aquí. Entonces, para llenar estos valores, hay una regla también. Hay una regla para el número de filas y hay una regla también para llenar los valores de verdadero y falso. O los posibles valores de verdad que va a tener R. Entonces, ¿cuáles van a ser los posibles valores de verdad que va a tener R? 4 verdadero y 4 falso. Vamos a dividir 8 entre 2, nos da 4. Entonces serían 4 verdaderas y 4 falsas. Ahora, en el operador, tenemos el operador simple V. Vamos a cambiar este lo vamos a poner R, vamos a ponerle T. Y acá también, para que no se confundan. Para los valores de verdad para T, ¿cuáles serían? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dividir el número de las 8 líneas o vamos a dividir las 4 que están acá? ¿Cómo quedaría el de la segunda? Se dividirían las cuatro primeras porque quedarían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y Muy 2 bien. falsas. La mitad de estas, miren, la mitad de estas, entonces serían 2, ¿verdad? La mitad de 4 es 2. Y serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la siguiente, ¿cómo quedaría? La mitad de estas. ¿Cuánto es la mitad de estas dos que están aquí? Sería una verdadera y Una una falsa. verdadera. Aquí la mitad de estas dos es una también, entonces va a ser una y una, ¿verdad? Y así es como se construyen las tablas, ¿verdad? De verdad, de acuerdo al número de enunciados o proposiciones simples y de aquí cómo llenar los posibles valores de verdad que va a tener dichas tablas. En un libro yo encontré, un cuadernillo más que todo, encontré unos ejercicios donde estos valores cambian, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas son verdaderas, todas son falsas.
Pero, bueno, para confundirlos, yo no voy a hacer eso, no voy a utilizar esos ejercicios porque tienen que confundir, ¿verdad? Hay una regla para eso. Incluso el mismo libro lo dice, en el cuadernillo aparecen así, pero más que todo creo que estaban para practicar lo que es ya lo que son los operadores lógicos. Bien, ahora, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que es un poco obligatoria? ¿Qué pasaría si? Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pasaría si fueran 4? Nos han preguntado eso. Sería el mismo procedimiento, ¿no? No, ya para 4. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio que tenga 4, sería 16 líneas, ¿verdad? Entonces, estos de aquí serían iguales, ¿verdad? 16 líneas, entonces la mitad verdadera y la mitad falsa. Serían 8 y 8, ¿verdad? Y aquí ya serían 4 y aquí serían 2. Ahora, si fuera de 4, si no, ¿verdad? Si no se ha establecido el valor, si no se establece el valor, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que fuera, si fuera de 16, entonces aquí serían 8, ¿verdad? Aquí serían 4, aquí serían 2 y aquí sería 1. Se puede llenar así. Entonces, como dice usted, sería el mismo procedimiento. Pero sucede que a veces, cuando hay 4, entonces dice R es falso. Por decir así, o otro, digamos, ese no está aquí, ese es falso. Entonces, sucede eso bastante a menudo, ¿verdad? Que cuando ya nos dicen que ese es falso, entonces todo ese sería falso. Todo ese sería falso, ¿verdad? Cuando en el ejercicio ya nos dice, ese es falso. Estamos, ¿verdad? Pero si no dice, Siempre, entonces... profe, pero siempre tiene que salir que es falso o verdadero. O tenemos que averiguar. Si ya le dice que ese es falso, entonces el ejercicio, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, acá tenemos unos ejercicios. Acá. Y de repente, si hubiera uno de 4, entonces diría aquí, ese es falso. Vaya, digamos, lo voy a cambiar aquí, voy a cambiar esto. Entonces, ese es falso. Entonces, usted haría P, Q, R y S. Ya sabe usted que sería falso. Entonces, ahí entonces, ese serían todas falsas. ¿Estamos? Pero, ¿verdad? Si no le dice, entonces usted lo sacaría, ¿verdad? Sacaría aquí con P, Q, SR, ya está, ya usted sabría que es de 4 y que tendría que llevar 16 líneas. Y sería el mismo procedimiento para eso. ¿Estamos claros con eso? ¿No? ¿O hacemos uno de 4? ¿Hacemos uno de 4? Sí. Vamos a hacer uno de 4. Vamos a hacer una tabla de verdad para estos 4. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ya sabemos que hay 4 enunciados simples. Entonces, ¿de cuántas filas sería? De 16 líneas. Ajá, muy bien, 16. Entonces voy a copiar aquí. Bueno, voy a copiar el formato más que todo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pues 17 para poner aquí el enunciado, ¿verdad? La proposición. Entonces tengo P. Aquí le voy a poner tabla para esto. Entonces son 16. Como es 16, voy a dividir 16 entre 8 verdaderas y 8 falsas. muy bien. Se sube a escribir. Vamos a ver si está correcto aquí. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta una. Entonces serían 8 verdaderas y 8 falsas. Ahora vamos con Q. Van en orden alfabético. Ahora, PQ. Vamos con Q. Vamos a copiar el formato aquí para este. Entonces sería Q, serían cuántas verdaderas y cuántas falsas. 4 verdaderas y 4 falsas. Ajá, muy bien, hasta que se llene, ¿verdad? 4 verdaderas. La mitad de estas 8, ¿verdad? Estamos claros con eso. Todos ustedes están claros con eso, ¿verdad? Que la mitad de estas 8, entonces la siguiente fila, la siguiente columna van a ser la mitad de esa, ¿verdad? Entonces, y también igual la mitad de estas 8 que están acá. Y como no se ha llenado, entonces volvemos a comenzar, como quien dice, llevamos el mismo patrón, ¿verdad? Vamos con PQ y seguimos con R. ¿Verdad? En orden alfabético. Y R sería, ¿cómo sería? La mitad de, ya no sería de acá, ¿verdad? Que no quedaría la mitad de estos de acá. Entonces sería, ¿cuántas verdaderas y cuántas falsas? 2 verdaderas y 2 falsas. Entonces, como no se ha llenado, tenemos que repetir tenemos que ir repitiendo, ¿verdad? El patrón, el mismo patrón, hasta llenarlo. Y tenemos R. S, perdón. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Una verdadera y una Verdadera y falsa. falsa. Verdadera. Falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y así hasta Y ahí. así sucesivamente, profe. Así es. Esto es en el caso, ¿verdad? De que no se les indique, ¿verdad? Pero si se le indicara de que ese es falso o ese es verdadero, entonces, si aquí dijera ese es verdadero, entonces todas serían verdaderas. No hay necesidad de aplicarle esto. A esta sí le íbamos a aplicar, pero a esta no le íbamos a aplicar ninguna regla. Ya solo íbamos a escribir lo que se nos pidió en el ejercicio. Si les pidiera llenar esta tabla, la llenarían, sí. Claro que sí. Vamos a ver cómo. Aquí faltan algunos valores de verdad. Vamos a empezar. Bueno, permítame, voy a... Vamos a empezar por aquí. ¿Qué valor de verdad falta aquí? Verdadero. Iría el valor verdadero. ¿Y aquí qué valor iría? Falso. Falso. Falso, muy bien. Porque son 2 verdaderas y 2 falsas cuando son 4 líneas. Ahora en lo siguiente. ¿Aquí qué valor iría? Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Y acá? Falso. 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 Miren qué fácil es. Ahora vamos a sacar el valor de verdad para este enunciado compuesto. Miren, este ya es un enunciado compuesto porque tiene P o Q. Entonces tenemos aquí el operador lógico O, este que está aquí. Todas tienen que ser falsas. Las dos tienen que ser falsas para que sea falsa, ¿verdad? Entonces, en la primera combinación, en línea con línea, miren, P o Q. Entonces, verdadera. Pero me voy a borrar aquí. Ajá, muy bien, es verdadera. La segunda es falsa, la tercera es falsa y la otra es falsa. Solo la primera es verdadera. Ujú. Bien, ahora, esta P es la misma esta, ¿verdad? Y esta Q es esta. Entonces, son los dos valores que vamos a tomar para hacer la comparación. Entonces, el operador que manda es O. Entonces, la primera con la primera es verdadera, la segunda
Esta con esta. Verdadero con falso es Falsa. verdadero, ¿verdad? Verdadera. Falso con verdadero, con el operador Verdadero. o. Verdadera. Falso con el operador o. Falsa. Falso. Falso. Muy bien. Profe, ¿me explica esa parte? No entendí. Según yo tenían que ser falsa. Ah, ok, falsa las dos. Para que fuera falsa. Correcto. Falsa ok. con falso, falso, miren. Sí, error mío. Ujú. Vamos a la siguiente, acá abajo. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo, ¿verdad? Verdadero o falso. Bueno, acá está contestado, miren. Verdadero, verdadero, falso, falso, BF, BF, acá. P o Q es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Verdadero, 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 falso. Ahora vamos a hacer con el operador I. Cuando es el operador I, Verdadero, la primera. sí, es verdadera la primera, pero tenemos que hacer la regla, ¿verdad? Que tienen que ser verdaderas las dos para que sea verdadera. Entonces, en este caso, yo no voy a trabajar con esto, ¿verdad? Con esto yo no voy a tocar esto porque lo que me interesa es P y Q. Entonces voy a trabajar con P y Q. O sea, P y Q. Este de acá no me interesa. Ahora estos valores aquí yo no los voy a omitir porque voy a trabajar únicamente con P, que es este que está aquí. Voy a trabajar con Q, que es este que está acá. Entonces voy a comparar estos dos valores con I. El operador es I, ¿verdad? Entonces, dije que tienen que ser verdaderos los dos. Entonces el primero va a ser aquí, verdadero. Al comparar estos dos valores con el operador I, ¿qué resultado me va a dar acá? Falso. Falso. Al comparar estos dos La- valores de aquí Falso. y al Y comparar la estos dos última. valores. Falso. 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 Muy bien. Miren Falsísimo. qué fácil. Qué fácil son estas tablas de verdad. Voy a borrar todos los dibujos y ahora voy a la siguiente. En la siguiente ya tenemos, tenemos hecho hasta cierta parte. Miren, la parte que nosotros hicimos ahorita es esta, ¿verdad? Falso, falso y falso, ¿verdad? Esa fue la que hicimos ahorita, ¿verdad? Esta ya estaba hecha. Ahora voy a resolver todo el ejercicio completo, porque ya tengo este y ya tengo este otro resuelto también. ¿Dónde están? Este está aquí. Perdón, ese no es el otro. Este es este que está aquí, miren. Y este es este que está acá. Ahora, no puedo resolverlos todavía. ¿Por qué? Porque no tengo resuelto esto de aquí. Bueno, ahí lo resolvimos en la anterior. Vamos a volver a escribirlo aquí. Y sería F. Y acá F también, ¿verdad? Ahora sí puedo resolver este ejercicio completo. Ahora, ¿cuáles columnas voy a tomar para desarrollar esto de aquí? ¿Qué columnas voy a tomar? ¿Esta de aquí? ¿Estos valores voy a utilizar? No. No, profe. ¿Esto de aquí? Tampoco. Tampoco. Voy a utilizar estos valores que tengo aquí y estos valores que tengo acá, ¿verdad? Porque observen aquí que ya están como enunciados compuestos, ¿verdad? Entonces estos fueron el medio para llegar a estos que están acá, ¿verdad? Entonces ya no los necesito porque ya tengo estos valores aquí. Entonces ahora voy a determinar el valor, voy a borrar todo esto y voy a determinar los valores de verdad. Me borro todo. Para este enunciado. Entonces, al comparar estos dos, ¿cuál es el operador que manda en este enunciado compuesto? El operador O.
Correcto, el operador O porque está en medio de los dos, miren. Aquí hay uno y aquí está el otro. Entonces el que manda es el que está en medio de esos dos. Entonces el operador O, otra vez me borró aquí. Vamos a comparar estos dos con el operador O. Verdadero más verdadero, o comparar verdadero con verdadero igual a verdadero. Comparar verdadero con falso con el operador O es igual a comparar verdadero con el valor falso con el operador O es igual a Verdadero. verdadero, porque el operador O, recuerden que las dos tienen que ser falsas. Comparar verdadero con falso con el operador O es igual a Verdadero. verdadero. ¿Y esta? Falso con falso igual a Falso. 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 Miren, entonces aquí termina lo que es ya esta tabla de verdad. Entonces vemos que es fácil, ¿verdad? Más fácil de lo que pensábamos. Entonces aquí tenemos hecha, este era un solo ejercicio, entonces quedaba así, ¿verdad? Primero hicimos llenar estos datos de acá, llenamos algo de acá, hicimos este, hicimos el otro, y para llegar al resultado final de estos enunciados compuestos, ¿verdad? Que aquí hay dos enunciados compuestos, miren, P o Q y P y Q. Entonces, en sí, eso es lo que se hace con las tablas de verdad.